Eh, Damos inicio al bloque sobre el proyecto de plantación mecanizada de caña de azúcar de la región NOA, donde vamos a hablar un poco de las claves del futuro de la plantación. En este bloque vamos a tener 3 oradores. El primero de ellos es Juan Jardina, del subprograma de agronomía de caña de azúcar, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Él dará lugar a Juan Vallejo, de la sección Manejo Agronómico de la Caña de Azúcar, del INTA FAMEYA, quienes son representan a las dos instituciones de investigación que nos acompañaron en este proyecto. Culminará el bloque Esteban Brito, de la empresa CIA Azucarera Los Balcanes, quien es también miembro del CREA Yungas. Antes de darle palabra a los oradores, vamos a ver un video sobre el proyecto, así nos introducimos un poco más. Gracias. En CREA nos proponemos aportar a la mejora continua de nuestras empresas y de nuestro entorno. Asumimos los desafíos que nos presenta el agro en un contexto político, económico, social y tecnológico cambiante y demandante. Identificamos las demandas y por ello investigamos. Así es que trabajamos en equipo y de manera interinstitucional en diferentes proyectos. Hace 3 años decidimos evaluar y generar conocimiento sobre la última innovación y revolución tecnológica para el cultivo de la caña de azúcar, la plantación mecanizada. Lo hacemos con estrecha colaboración y en conjunto con las instituciones de investigación agropecuaria más prestigiosas de la región, INTA FAMEYA y Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Realmente me pareció muy importante la vinculación entre diferentes instituciones, tanto como el INTA, CREA y Estación Experimental, el trabajo conjunto, miradas distintas y un enfoque nuevo, esta nueva tecnología de aplicación que es la plantación mecánica de caña de azúcar. Sin lugar a dudas ha sido la forma de profesionalizar esta tarea, que es muy importante dentro de nuestros cañaverales. De esa manera poder medir y tomar decisiones con criterio. Fue sumamente importante porque nos ayuda en el desarrollo de lo que es la plantación mecánica, tanto en la parte agronómica como en las aplicaciones y el resto de otros productos. Nos colaboró mucho en el ensayo de la disminución de la yema por metro, del desarrollo de la caña y en distintas condiciones de suelo en todo Tucumán. Vamos puliendo algunos detalles que no teníamos en cuenta y bueno, estamos planteando una serie de ensayos más para años sucesivos. Nos propusimos evaluar la eficiencia de la plantación mecánica en diferentes escenarios ambientales de Tucumán y sus efectos en la productividad de los cañaverales. Y esto es lo que hoy venimos a compartir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para poder participar en esta disertación. Mi nombre es ingeniero Juan Jardina. Pertenezco, digamos, a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Trabajo dentro del subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar. Y bueno, en esta presentación voy a hablar sobre el proyecto de plantación mecanizada de la caña de azúcar, CREA Región NOA, las claves para el futuro de la plantación, en las cuales a su vez me acompañan en mi trabajo los ingenieros agrónomos que abajo de la presentación se encuentran, el ingeniero Daniel Duarte, Mercedes Medina, Sofía Fajre, Fernanda Barceló, Francisco Pérez, la ingeniera Patricia Di Goncelli y el doctor Eduardo Romero, que es nuestro jefe y nuestro director en todas las ejecuciones de nuestros trabajos. Bueno, se vio la necesidad de, digamos, con esta nueva tecnología en cuanto a la implementación de este nuevo sistema de plantación. Por eso que con diferentes empresas, digamos, del medio y grupos y productores se vio la necesidad de encarar un nuevo desafío en este proyecto. El objetivo de este proyecto era generar una red de ensayos, ¿no es cierto?, para evaluar la plantación mecánica en los diferentes escenarios ambientales de la provincia,
y cuáles eran sus efectos en la productividad. Los objetivos específicos planteados era evaluar la plantación en las diferentes áreas productoras cañeras de Tucumán. Como ya lo mencionó anteriormente Manuel Ponce, vemos que nosotros contamos con 4 regiones cañeras, en las cuales era ver el comportamiento que tenía este nuevo sistema y esta nueva tecnología en el impacto productivo de nuestro cañaveral. Después la determinación en cada etapa de la plantación, tanto en el semillero como en la cosecha, en el transborde y en la plantadora, los daños que sufría esa yema que se manipulaba. También evaluar la plantación mecánica en diferentes épocas y con diferentes condiciones de densidades, ya que tradicionalmente se implementaba lo que era el sistema de plantación manual. Y por último, evaluar los criterios para definir el momento oportuno del desboquille, que en nuestra región es una labor cultural muy importante, que es bajar el bordo, en la cual esta es una labor cultural que consiste en eliminar ese exceso de tierra, ya que nosotros estamos situados en un clima subtropical con estación seca, que tiene unas ciertas limitaciones para el desarrollo y el desempeño del cultivo de la caña de azúcar. Como un poco queríamos ponerlo en escenario, la región cañera tucumana se encuentran estas zonas, las 3 zonas, la llanura chaco-pampeana, la llanura deprimida salina y no salina, y la región del Pedemonte. Es decir, que tenemos distintos escenarios ambientales en nuestra región para el cultivo de la caña de azúcar, ya que es una extensa zona que abarca aproximadamente 276.800 hectáreas, es decir, que contamos con varios escenarios ambientales distintos. Tenemos normalmente 3 épocas de plantación, pero la utilizada para el desarrollo de esta tecnología fue una fecha de plantación otoño-invierno, en los cuales va desde mayo a agosto, y una plantación de primavera, que es de septiembre a octubre. También hay una plantación de verano, que es de febrero a marzo, pero normalmente no se la realiza. Dentro de este proyecto y cuáles eran las etapas a evaluar, nosotros consideramos 3 etapas. Una etapa preplantación, en la cual era elección del lote semillero, evaluar la cosecha de esa caña semilla y cuál era el comportamiento de esa semilla en las distintas etapas de este proceso, en el autovuelco y en la plantadora. Después, como un segundo momento de evaluación, es evaluar la plantadora propiamente dicha, su desempeño, su performance, su trabajo, su calidad de trabajo para el desarrollo de este sistema. Y una tercera etapa consiste en el momento de bajado de bordo, que es una labor cultural típica de nuestra zona, el manejo de ese bajado de bordo, en los cuales uno tiene como objetivo uniformar esa brotación y emergencia, ¿no es cierto?, de los brotes en el cultivo de la caña para realizar un buen establecimiento, teniendo en cuenta los criterios de brotación y también otras evaluaciones de falla y estimación de la producción. Bueno, como vemos en esta diapositiva, era los primeros momentos en preplantación, la elección del lote semillero, evaluación de la cosechadora, el tipo de cosechadora, los tipos de carga, los muestreos que se realizan en diferentes puntos, ya sea en la cosecha, en el autovuelco y en la plantadora, para evaluar los efectos que tenía, ¿no es cierto?, en cada etapa de este momento de preplantación. La elección del lote semillero, los parámetros evaluados y uniformados como criterio. Estos criterios se tuvieron bajo estrictos protocolos, todos los datos que nosotros vamos a presentar. Se elaboró un protocolo consensuado entre las distintas instituciones, tanto el CREA, la Estación Experimental y el INTA, para uniformar, ¿no es cierto?, los diseños de evaluación en este nuevo sistema. Vemos que en el lote semillero, uno de los parámetros importantes era determinar la distancia
que los lotes no estén que estén en una distancia entre 3 y 5 kilómetros, ya que para hacer eficiente el abastecimiento de la caña semilla hacia la plantadora. Otro parámetro importante es la determinación del estado sanitario, que no tenga menor niveles de RCD del 2,5% y el amarillamiento, en los cuales el estado sanitario del lote semillero es una de las condiciones también importantes, que tenga un menor a un 10% de daño por ataque de diarrea, ya que los daños de diarrea pueden afectar, ¿no es cierto?, el desempeño de esa yema, ya que las galerías que producen los entrenudos en los tallos son puertas para entrada de patógenos, deshidratación de ese material. Edad fisiológica del cañaveral, nosotros utilizamos material caña planta Soca 1, un buen estado nutricional, es decir, que el cañaveral no presente ningún síntoma de deficiencia, que la caña no esté caída, o sea, que sea una caña que esté erecta, caña en pie, porque, digamos, homogeneizar los criterios en cuanto a la elección del lote semillero. Y la variedad utilizada fue, como dijo también anteriormente en la presentación anterior, la LCP 85384, que es una de las variedades más difundidas en nuestra provincia, ya que representa casi el 80%, ¿no es cierto?, de influencia en el sector productivo. Bueno, un poco ya haciendo hincapié en los datos, en los primeros años se evaluó, ¿no es cierto?, los daños que se ocurrían principalmente cuando se utilizaba la cosecha mecánica. Si bien se realizaron algunas modificaciones, pero vemos que en la cosecha más del 30% se ocasionaban daños en yemas, y esto eran ocasionados daño mecánico, era decir, que eran yemas que eran dañadas, y estas yemas no iban a servir como fuente de insumo para el establecimiento del cañaveral. Vemos también, digamos, en el gráfico de la parte superior, que en el caso de los autovuelcos, el daño ocurrido es del 4%, y en la plantadora es realmente prácticamente bajo el daño, en los cuales llegamos a tener casi un 1,8%. Vemos que si nosotros acumulamos el total de los daños en el primer año de evaluación, vemos que esto representaba casi un 38% de yemas que se perdían, ¿no es cierto?, en el momento de la plantación por el efecto de la cosecha mecánica. Estos datos se repitieron en el 2017 y 2018, y vemos en la gráfica inferior cómo esos daños se redujeron. Ya se utilizaron distintos tipos se bajó la la velocidad de cosecha de 2,5 a 3 kilómetros por hora, se sacaron cuchillas troceadoras, se hicieron algunos tipos de engomado, ¿no es cierto?, en lo que sería el sector de la rastra, y vemos cómo también en esta etapa de evaluación queríamos evaluar dentro de la cosecha en qué parte de la máquina se ocasionaban la mayor cantidad de daños. Y vemos que en la parte inicial, ¿no es cierto?, desde que entra la caña hasta la zona del plato, ocurría casi el 29% de los daños. En el segundo círculo, en la parte de la máquina, en la parte superior, vemos que evaluamos cómo eran los daños que ocasionaba la rastra, y prácticamente esto representaba un 0,5%. En este caso no se determinaron daños en el autovuelco y solamente un 1% de daño en la plantación mecánica. Esto marca un total en la campaña 2019 de un 30% aproximadamente de daños. Es decir, hubo una reducción casi del 8 o 9% de daños mecánicos en esta etapa de la cosecha de la caña semilla. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que cosechar caña para la plantación no es lo mismo que cosechar caña que va a molienda.
Es decir, nosotros tenemos que cuidar el material vegetal vivo que está en la yema, que es la que nos va a dar digamos, esa nueva planta cuando nosotros realicemos la plantación. Otras evaluaciones que se hicieron eran también, un dato muy importante, que de las yemas que nosotros cualitativamente veíamos que estaban sanas, la pusimos a brotar en cámaras de brotación con temperatura y humedad adecuada para no restringirle ningún tipo de este condicionamiento, y vemos cómo en la primera gráfica de la parte superior, ¿no es cierto?, cómo vemos un decrecimiento. Esto ocurrió en el primer año, en el 2017, como en el lote semillero nosotros tenemos un potencial de brotación que ronda el 95% de las yemas que nosotros pusimos a brotar, brotaban, y vemos cómo hay un decrecimiento en ese potencial de brotación, llegando a lo que era la plantación mecánica, una reducción casi del 20%, en los cuales nosotros a esos daños los considerábamos daños invisibles. Es decir, cualitativamente no lo podríamos clasificar, pero sí había un daño invisible que afectaba a las yemas, y esto ocasionaba pérdidas, ¿no es cierto?, de brotación, y yemas que nosotros poníamos en el fondo del surco en las cuales no iban a brotar. En la gráfica inferior, vemos en el año 2019, vemos como esa tendencia bajó, ese daño invisible se redujo por la cierta modificación y manipuleo y regulaciones, perdón, que se hizo en lo que era prácticamente la cosecha. Vemos que esa pérdida bajó en un 10%. También queríamos comparar versus la plantación manual, que es en el gráfico, en la parte inferior izquierda, como vemos que tanto en el semillero tenemos un 94% de brotación, y en plantaciones manuales un 91%, es decir, que el manipuleo de esa yema y pasar por todos los sistemas mecánicos que involucra la plantación ocasionaba un daño invisible que era importante tener en cuenta en la consideración para optimizar las densidades de plantación. También otras evaluaciones que se hicieron en cuanto a la calidad de la cosecha y a tener en cuenta eran parámetros muy importantes que estaban dados de acuerdo a la calidad del corte. Como vemos en la calidad del corte, nosotros clasificamos un corte bueno, regular y malo. Eso está representado, que el corte bueno era un corte neto, prácticamente, en lo cual es muy importante realizar ese corte neto. ¿Por qué? Porque eso permite que no haya entrada de patógeno, una disminución en cuanto a la deshidratación. Un corte irregular que tiene ciertos desperfectos, y esto hay que tener en cuenta en el uso de las cuchillas, que sean nuevas, renovarlas en menor tiempo posible, para evitar cualquier tipo de daño que se produzca al entrenudo, ya que es la unidad que va a sustentar en los primeros estadios a las yemas. Y por último, tenemos un corte malo, en lo cual es un desflecado, y eso perjudica, ¿no es cierto?, el establecimiento de esos brotes y la entrada de patógeno y deshidratación en esa estaca. Otra clasificación que es importante recalcar está dada por la clasificación de las estacas, que sean buenas. Otra clasificación apretada, ragada y pardida. Vemos que alguna mala regulación en los rolos acarreadores, ¿no es cierto?, dentro de la cosechadora pueden ocasionar daños a las estacas, y como vemos, esto va a afectar notablemente en el establecimiento de ese brote y en nuestra plantación. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, y se vio que realmente tiene mucho que ver cómo se regula esa cosechadora y cómo se la cuida a esa caña semilla en las distintas etapas del proceso de plantación. Bueno, en este slide quiero mostrarle también que una de las cuestiones a tener en cuenta, muy importante, que está dada por la uniformidad del tamaño del troceado.
nosotros hemos determinado, ¿no es cierto?, en estos ensayos que tamaño troceado menos de 30 centímetros, entre 30 y 45 y mayor de 45. Vemos que en la diapositiva de la parte superior izquierda, una gran uniformidad del troceado, menor de 30 centímetros, en los cuales esto iba entre 25 y 30 centímetros, el 85% teníamos con esta calidad en cuanto al tamaño del troceado. Este es un punto importante a tener en cuenta, ya que esto mejora, ¿no es cierto?, la performance y la fluidez en el momento de la plantación propiamente dicha, ya que una uniformidad en cuanto al troceado mejora enormemente la distribución de esa caña semilla en el fondo de surco, mejora la fluidez de las estacas dentro de la máquina y también mejora y también nos permite regular mejor diferentes densidades de plantación. En la diapositiva de abajo vemos que hay una heterogeneidad en cuanto al tamaño de estaca, en los cuales iban en menor de 30 centímetros, era un 50%, y entre 30 y 45 centímetros la otra mitad. Esta heterogeneidad en el tamaño del troceado muchas veces nos generaban inconvenientes en cuanto a la regulación de las densidades de plantación. Y eso no nos permitía tener una buena versatilidad, ¿no es cierto?, en la regulación de la máquina. También muchas veces esa heterogeneidad hace que la fluidez dentro de la máquina no sea homogénea y puede ocasionar algunos tipos de inconvenientes. Por eso ven, bueno, en la segunda etapa, ¿no es cierto?, en cuanto a la evaluación de la plantación propiamente dicha, nosotros teníamos en cuanto a la densidad de plantación, queríamos lograr y establecer dos tipos de densidades de plantación. Era lo que nosotros teníamos como lo mecánico comercial, que era establecer entre 28 y 30 yemas por metro, y tratar de reducir esa densidad de plantación, llegar a tener entre 18 y 20 yemas por metro, ya que normalmente en nuestras condiciones ambientales colocar entre 15 y 18 yemas viables por metro, eso nos permite establecer un buen cañaveral en lo que nosotros veníamos analizando en las plantaciones manuales propiamente dichas. Vemos en la gráfica superior que digamos, en las líneas verdes, ¿no es cierto?, vemos que primero establecimos estaciones de muestreo, cada estación de muestreo estaba constituido por 5 surcos de 5 metros. Es decir, medimos metro por metro la cantidad de caña que había en cada situación. Y contamos las yemas viables, las yemas dañadas por plaga y yemas dañadas mecánicamente. Y vemos que ninguno de los, digamos, de los puntos llegamos a lograr, ¿no es cierto?, la cantidad de yemas que nosotros no habíamos planteado, es decir, unas 28 yemas por metro. Si nosotros analizábamos el promedio general, llegábamos, pero ningún punto tocaba ese promedio de las estaciones evaluadas. Entonces vemos cómo hay una heterogeneidad, ¿no es cierto?, en la distribución de esa caña semilla. El mismo comportamiento y similar observamos cuando utilizamos densidades menores de plantación, ¿no es cierto? Si bien llegamos al promedio establecido, que son estas líneas rectas en 20,68 yemas por metro viable, pero vemos que ninguno de los puntos tocaba ese valor promedio. Acá tuvo que ver en forma, digamos, para lograr reducir la densidad de plantación y lograr esos promedios, tuvo gran influencia el tamaño del troceado, que fue muy importante para llegar a lograr el objetivo. Es por eso que nosotros decidimos, ¿no es cierto?, si bien llegamos a cumplir cuando nosotros evaluamos y sacábamos los promedios, llegamos a tener los objetivos logrados, que era tener 28 yemas por metro, pero el valor más frecuente que se daba en las estaciones de muestreo evaluadas
era de 22 yemas por metro. Es decir, que nosotros consideramos como un valor a tener en cuenta el valor del modo, que este es un criterio que se pudo lograr instalar, ¿no es cierto?, en nuestras evaluaciones y en los distintos monitoreos que se están realizando en la plantación mecánica, que un valor más preciso es el valor del modo. Y vemos cómo el valor del modo en la densidad de plantación de 28 a 30 yemas por metro realmente es de 22 yemas viables por metro en la densidad de una plantación mecánica comercial, teniendo valores máximos de 51 yemas por metro y valores mínimos de 13 yemas por metro. En el caso de la mecánica reducida, vemos que en el promedio se logra, ¿no es cierto?, establecer 20 yemas por metro, pero el valor del modo, que es el valor más frecuente que se repiten dentro de la estación de muestreo, es de 16, teniendo valores máximos de 42 yemas por metro y valores mínimos de 3 yemas por metro. Este es un criterio que se incorporó dentro de este sistema, en los cuales tenemos que buscar el valor más frecuente que nosotros encontramos cuando realizamos nuestras evaluaciones en la plantación mecánica. También esto hay que destacar que un punto muy importante es el desempeño de la plantadora. Realmente una plantadora que nos permite tener una gran versatilidad en cuanto a la profundidad de surco. Se logró una muy buena profundidad de surco, el promedio fue de 20 centímetros de profundidad, establecer un surco de base ancha con esa cresta en el medio, en los cuales permite una buena distribución de esa semilla en ambos lados, digamos, del surco, y el establecimiento del bordo, que en este caso es una máquina que permite realizar un bordo con una muy buena terminación, ya que esto llevan atrás de los surcadores, presentan unos discos tapadores y nos permite realizar un bordo en los cuales varió entre 18 y 20 centímetros, que para nuestras condiciones ambientales y escenario ambiental que tenemos, esto es una labor cultural típica en nuestra zona, el manejo del bordo. Cuando se bajó el bordo, también nos permite tener un mínimo de bordo de entre 5 y 6 centímetros de tierra, en las cuales realmente esta máquina nos permite hacer un trabajo prolijo, homogéneo y lograr un buen establecimiento de nuestro cañaveral. También se evalúa en forma cualitativa la homogeneidad de la distribución de la caña semilla. Bueno, acá también vemos la evaluación de la plantación mecánica. Queríamos determinar la cantidad, digamos, de semilla por hectárea que se utilizaba, ya que la caña semilla es un insumo importante dentro de lo que es la plantación propiamente dicha. Es un insumo importante ya que es un material sano, vigoroso, que cuenta con estándares de calidad. Y es por eso que vemos cómo en el primer año de ensayo, en el 2017, comparamos plantación manual versus plantación comercial y vemos realmente que en ese año de ensayo se utilizó una mayor cantidad de toneladas de caña semilla por hectárea, en los cuales, comparado con una plantación manual de 4 cañas, representaba aproximadamente unas 5 toneladas más de caña semilla por hectárea. ¿Por qué es importante? Y lo traigo, digamos, a este criterio, porque la caña semilla es un insumo vital y que tiene una gran importancia dentro de los costos de plantación. En el año 2018 vemos cómo ajustamos, ¿no es cierto?, ese tonelaje por hectárea y pudimos reducir, ¿no es cierto?, de pasar a 15,3 toneladas por hectárea en una plantación comercial a 13,2 y en una plantación reducida a 12 toneladas por hectárea. El año pasado, en la última campaña de evaluación, vemos que en la plantación comercial pudimos reducir a 11,4 toneladas por hectárea la plantación comercial y la plantación reducida casi a 10 toneladas por hectárea. Casi pudimos llegar a comparar la plantación reducida con los valores
¿no es cierto?, que se utilizan para la plantación manual. Acá quiero también recalcar que se puede reducir los niveles de densidades de plantación. Tiene también mucho que ver la variedad que se está utilizando, ya que la variedad que se utilizó en estos ensayos fue la LCP 85384, que en una tonelada puede tener entre 25.000 y 30.000 yemas, versus otras variedades que presentan entrenudos más largos, como en el caso de la TUC 9510, en una tonelada puede tener unas 15.000, 18.000 yemas, es decir, en una misma tonelada podemos tener 10.000 yemas de diferencia. Es por eso que es muy importante regular y tener en cuenta el concepto de densidad de plantación y evaluar las cantidades de yemas por metro y no de kilos por surco, como es un criterio normalmente utilizado en nuestra región. Por último, vemos en la gráfica de barra que en el promedio general de toda la campaña se utilizó 13 toneladas en la plantación mecánica comercial y en la mecánica reducida se logró, digamos, tener un promedio de 11 toneladas de caña semilla por hectárea. Es decir que a través de este nuevo sistema de plantación se puede bajar las densidades de plantación y eso reduce la cantidad de toneladas por hectárea para lograr un muy buen establecimiento de la plantación mecánica comercial. Otros criterios evaluados en este ensayo fue el momento de bajado de bordo, que es una labor cultural típica en nuestra zona, ¿no es cierto?, en los cuales de esta forma conservamos humedad, uniformamos la plantación. Entonces, en el primer año, el concepto que se había tomado era que cuando ya había emergencia por encima de los bordos, se bajaba normalmente ese bordo, que es el exceso de tierra que se coloca sobre la semilla, ¿no es cierto?, para resguardarla mantener la humedad y resguardarla de los fríos, para evitar la brotación. Entonces, en el primer año se bajó bordo cuando hubo un 40 o un 50% de brotación. Se considera brotación cuando los brotes se encuentran elongados, es decir, una fase de clavo que tienen un tamaño de 2 a 3 centímetros, en los cuales no han emergido por fuera de la superficie del suelo, en los cuales esta es una etapa que se considera como emergencia. Es decir, nosotros tenemos que cavar y ver, ¿no es cierto?, la cantidad de brotación que se estaba dando y se realizaba el bajado de bordo. En el año 2018 se incorporaron los criterios de bajar el bordo con un 30% de brotación y una segunda bajada de bordo con un 60% de brotación. Estos eran nuevos criterios a tener en cuenta que en este sistema de plantación mecánica es muy importante. ¿Por qué? Porque el tamaño de los tallos que uno coloca en el fondo de surco son tallos mucho más reducidos comparado con lo que es la plantación manual. Entonces nosotros queremos que esos tallos broten lo más rápidamente posible y se establezcan para lograr con éxito la plantación. Entonces, esos criterios habían sido, ¿no es cierto?, inculcados en nuestro ensayo para ver cómo era el desempeño y el establecimiento del cañaveral. Y en el tercer año, en el año 2019, se estableció un nuevo criterio, es decir, plantar sin bordo, con 5 a 6 centímetros de tierra y bordos bajados en diferentes momentos, con 30% como veníamos haciendo años anteriores y un 60%. Ya vamos a ver qué impacto tuvo, ¿no es cierto?, cada momento de bajado de bordo en el establecimiento de estos brotes. Vemos en la campaña 2017 cómo realmente el establecimiento de los brotes, tanto en la plantación mecánica comercial, mecánica reducida manual y la mecánica simulada, que era una manual simulando una mecánica, el establecimiento de brotes por metro varió entre un mínimo de 10 brotes por metro y 20 brotes por metro.
en lo cual es logrando un porcentaje de brotación que varió entre un 50 y un 40%. Vemos que realmente hubo una muy buena cantidad de brotes, ¿no es cierto?, por metro de surcos establecidos. No nos olvidemos que la cantidad de caña utilizada fue de 15 toneladas en el caso de la mecánica comercial, y en la manual rondó las 10 toneladas. Vemos en el año 2018, con diferentes momentos de bajado de bordo y con distintas densidades, logramos establecer una similar cantidad de brotes por metro, en los cuales varió entre 9 y 10 brotes por metro. En el año 2019, este patrón se mantuvo, en los cuales vemos que sin bordo, con un 30% de brotación y un 60% de brotación, el establecimiento de los brotes por metro varió entre 10 brotes por metro y 13 brotes por metro. En los cuales, si uno lleva a bibliografía, ve bibliografía que el establecimiento de 5 a 6 brotes por metro realmente no puede llegar a lograr con éxito el establecimiento de una plantación normalmente. Acá voy a hacer hincapié en las cuales, ¿por qué es importante utilizar el criterio del 30%? Como vemos en el dibujo del medio, el 30% del brote de brotación nos permite bajar con una cierta versatilidad, es decir, con un mayor rango de tiempo para poder bajar, ¿no es cierto?, ese exceso de tierra, ya que ese exceso de tierra nos permite aumentar la temperatura del suelo y homogeneizar la brotación. Si nosotros muchas veces hemos logrado con éxito bajar con un 60% de la brotación, pero tenemos una ventana más acotada para realizar esta labor, ya que si no, por cualquier impedimencia, ya sea climática o de logística, de traslado de maquinarias, perder ese momento o mayor del 60% de brotación no puede ocasionar daños, ¿no es cierto?, en esta labor cultural que es el bajado de bordo. Y al bajar del bordo y producir, ya que es una labor cultural con un equipo mecánico, nos puede ocasionar daños en ese bajado de bordo. También el bordo, vimos que en los ensayos que no hubo bordo, si bien el establecimiento de brotes fue muy parejo y similar que en los distintos tratamientos, vimos el establecimiento de malezas de invierno, que el bajado de bordo, ¿no es cierto?, tanto al 30%, 60%, nos permite contribuir al control de maleza en forma mecánica, principalmente a malezas de invierno. También otro punto a tener en cuenta, si bien estos ensayos se dieron en condiciones de que no hubo helada y las condiciones de humedad de los suelos eran bastante óptimos, en esta campaña, en este año 2020, se observaron que utilizar el criterio de no utilizar bordo puede afectar el establecimiento de brotes se puede dar, pero puede ser afectado esos brotes por heladas que son características en nuestra zona y principalmente en zonas marginales donde se desarrolla el cultivo de la caña de azúcar, en los cuales puede afectar esos brotes y a su vez nos puede afectar el establecimiento de ese cañaveral. También el bordo nos permite conservar la humedad, es decir, el bajado del bordo, una vez que ya ha pasado ese periodo de sequía, podemos nosotros manejar ese momento y eso nos puede lograr con éxito el establecimiento de nuestro cañaveral. También otros parámetros evaluados fueron las fallas, en los cuales uno de los principales puntos a tener en cuenta en este nuevo sistema de plantación. Entonces nosotros determinamos un porcentaje de fallas que son los metros de falla en 100 metros de surco. Nosotros consideramos falla un tamaño sin caña igual o mayor a 50 centímetros,
Hay bibliografía en diferentes partes del mundo en los cuales consideran fallas 30 centímetros y otros 61 centímetros. Nosotros tomamos como criterio digamos, el de Stolz, en los cuales determinamos que 50 centímetros ya, que sin caña consideramos falla. Determinamos el tamaño medio de falla, que son los centímetros sin caña, la frecuencia de falla, es decir, cuántos metros nosotros tenemos que caminar para encontrar una falla. Como vemos acá, utilizamos la clasificación de Stolz, en los cuales cuando nosotros tenemos porcentaje de falla de 0 a un 10%, realmente es una calidad excelente de plantación. De un 10 a un 20% es una calidad de plantación normal, entre un 20 y un 35% es regular, entre un 35 y un 50 malo, en lo cual hay que refallar, y mayor al 50% de fallas es una pésima plantación y acá se considera replantar. De acuerdo a esta clasificación y a los parámetros evaluados, vemos cuáles fueron realmente digamos, los resultados evaluados, y vemos que en el caso de los ensayos del 2017, en los cuales comparamos sistema de plantación mecánica versus plantación manual, vemos realmente que hemos establecido una muy buena plantación y hemos logrado un establecimiento importante de este sistema, ya que teníamos, en el caso de la plantación manual, no hubo fallas, y en el caso de los valores de porcentaje de falla variaron de un 3 a un 4%, realmente fueron excelentes el establecimiento del cañaveral. En el 2018 estos datos se repitieron, ya acá se compararon la misma plantación mecánica con diferentes densidades de plantación y vemos que los porcentajes de falla variaron entre el 1 y el 6%, es decir, que se logró establecer un buen cañaveral mediante este nuevo sistema que es la plantación mecánica. Y en el 2019, con las diferentes alternativas del sin bordo y con diferentes momentos de bajado de bordo y con diferentes densidades de plantación, el ensayo evaluado no se observaron porcentaje de falla en ningún tipo de la parcela. Es decir, y que acá quiero hacer recordar, que utilizar también densidades de plantación de 10 toneladas por hectárea, podemos lograr una muy buena plantación sin tener ningún tipo de falla. Por último, y un poco cerrando la presentación, vemos cómo la primera diapositiva de la parte izquierda superior son los datos del año 2017 y vemos cómo realmente las toneladas por hectáreas logradas en este sistema de plantación, y vemos que en el mecánico comercial pudimos lograr unas 70 toneladas, un poco menor en la mecánica reducida, pero comparados con la plantación manual y con este nuevo desafío, realmente vemos que hay un muy buen establecimiento y muy buenos rendimientos de nuestro cañaveral. Vemos en el año 2018 que la diapositiva en la parte inferior izquierda, cómo la mecánica reducida tuvo un mejor desempeño que la mecánica comercial. Esto también trae como consecuencia, y hay bibliografía, que el uso de mayor cantidad de yemas por metro no tiene que ver y no repercute con una mayor producción. El establecimiento, como dije anteriormente, entre 18 y 20 yemas por metro bien distribuidas, nos permite establecer un óptimo cañaveral. Y por último, en el año 2019, como vemos en la gráfica superior derecha, vemos que el uso de sin bordo y con diferentes momentos de bajado de bordo, realmente tenemos una plantación muy bien lograda con niveles de producción máximas que van entre un 85 toneladas por hectárea y unos mínimos de 65 toneladas por hectárea. Acá quiero hacer una aclaración que, como vemos que el segundo momento de bajada de bordo y con una densidad reducida puede haberse sido afectada en el momento de bajada de bordo, es decir, cuando nosotros no hacemos oportuno el momento de bajado de
bordo, podemos tener daño, ¿no es cierto?, de brote, y eso nos puede ocasionar menos tallos que se establezcan en nuestro cañaveral. Pero sí se logran muy buenos resultados trabajando con criterio y en forma oportuna, bajar densidades densidades de plantación y bajados oportunos en el momento de bordo. Como cierre y conclusiones, para ir terminando con esta presentación, la plantación mecánica en Tucumán actualmente tiene un gran avance. Como bien dijo Manuel, cada vez hay un mayor número de productores que están incursionando en este nuevo sistema de plantación. Los daños visibles e invisibles de las yemas son ocasionadas principalmente por la cosecha y el transporte. Es por eso de que creo que hay que seguir trabajando en esta etapa de este nuevo sistema, ya que hay una gran cantidad de daños y hay que tratar de reducir para utilizar menos yemas en el fondo de surco y menos toneladas por hectárea de este material que es muy importante. La distribución de la semilla aún estamos viendo que es heterogéneo en el fondo de surco, por lo tanto requiere, y que esto va asociado a la uniformidad del troceado. Estamos viendo que cuando se puede regular y tener una muy buena uniformidad de troceado, podemos lograr una mejor uniformidad en cuanto a la distribución. Se puede reducir la densidad de plantación sin que ésta afecte la producción. Es un logro que se vio y se presentó en estas diapositivas. El bajado de bordo con un 30% permite minimizar daños en los brotes, realizar control de maleza en invierno y conservar la humedad. Y un punto más es escaparle a las heladas, que no es menor en nuestra zona. Y por último, las fallas son minimizadas con una buena regulación y distribución de la caña semilla. Bueno, por último, quisiera agradecer a todas las empresas en las cuales colaboraron en este proyecto, a las instituciones, principalmente a la Estación Experimental también, que nos brinda siempre nuestro apoyo para llevar a cabo estos desafíos, a los grupos CREA, al INTA y a todas las empresas que pudieron llevar adelante, ¿no es cierto?, este proyecto interdisciplinario entre instituciones públicas e instituciones privadas. Así que bueno, muchas gracias y también agradecer la colaboración al grupo de trabajo al cual represento, que realmente siempre seguimos adelante con los desafíos y nos enorgullece llevar adelante nuestra actividad azucarera. Así que muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Juan Vallejo. Trabajo en el grupo Caña de Azúcar de la Estación Experimental INTA Famayá, en la sección Agronomía de Caña de Azúcar. Y bueno, acá en este proyecto de ensayo de plantación mecanizada que se llevó a cabo en conjunto con los grupos CREA, la Estación Experimental Obispo Colombre y el INTA, ¿no es cierto?, generándose un sinergismo muy inusual acá para la actividad cañera, en donde se pudo potenciar este proyecto gracias a los conocimientos de todos los actores que participamos en la actividad cañera acá en la provincia. Un poco, para entrar en el tema, claves para el futuro de la plantación mecanizada. Es importante, digamos, para saber si vamos hacia el futuro, en dónde estábamos parados un poquito al momento de iniciar el proyecto. Un poco lo único antecedente que tenemos acá en la provincia de Tucumán, en plantación mecanizada, son allá del año 2008-2010, cuando algunos productores y algunas empresas comienzan a apostar a este sistema de plantación debido a las dificultades que se presentaban cada vez más acá en nuestro sector en conseguir mano de obra y hacer las plantaciones en tiempo y forma. Entonces, los productores comienzan sus plantaciones mecanizadas encontrándose con una gran dificultad que era, al momento de terminar la plantación y comenzar el proceso productivo, encontraban muchas fallas
sus campos, por lo que estas fallas son suplidas en su momento con un incremento en la densidad, en la cantidad de kilos de caña semilla que tiraban por hectárea, sin realizar ningún otro tipo de evaluación. Entonces, esto hacía que disminuyan las fallas en la plantación y el productor, al momento de evaluar los componentes de rendimiento al fin del ciclo del cultivo, llegó a obtener los resultados deseados comparados a la plantación mecanizada, donde no se veían diferencias productivas en ninguno de los dos sistemas y comenzó su crecimiento. Pero bueno, a medida que la plantación fue tomando mayor auge y los productores la fueron adaptando en mayor frecuencia, se comienzan a replantear algunos paradigmas que todavía no estaban evaluados en este sistema de plantación y después de 10 años en que los productores venían utilizando ya el sistema, surge el proyecto con los grupos CREAS, que son los principales usuarios hoy en día de este sistema y tenían muchas matices todavía por descubrir en qué estábamos fallando y en qué se podía mejorar en el sistema. Entonces, como objetivos generales, al momento de iniciar los ensayos, se procuran, ¿cierto?, asociar, digamos, o ver qué pasaba con la eficiencia en la plantación mecánica en los diferentes escenarios ambientales en la provincia de Tucumán y los efectos en la productividad de los cañaverales. A su vez surgen objetivos más específicos, como ya lo dijo Juan Yardina, en evaluar la plantación mecánica en distintas condiciones del área cañera, en diferentes épocas de plantación que se usan comúnmente acá en nuestra provincia, en Tucumán, y las diferentes densidades de plantación, que era uno de los grandes ítems, digamos, para mejorar y ser más eficiente en el consumo de la caña semilla. Los aspectos que nos propusimos evaluar eran el suelo, los semilleros, el sistema de plantación y los diferentes criterios en las diferentes zonas agroecológicas, en las diferentes épocas, y un criterio, como ya lo resaltó Juan Yardina, muy importante y muy usado en nuestra zona, que es el bordo al momento de la plantación, y que creo que es único acá en la región de Tucumán, ya que en el norte de nuestro país, por ejemplo, no se utiliza el bordo al momento de plantación. Y estimar las producciones finales después de hacer un análisis de todos los aspectos mencionados. Principalmente, ¿por qué evaluar todos estos aspectos? Y bueno, el suelo fundamentalmente, ¿no es cierto?, saber en cada uno de los ensayos y en cada zona de qué tipo de suelo estábamos partiendo, cómo se comporta cada tipo de suelo, su fertilidad física, química, sus temperaturas, la humedad con la que se maneja al inicio de la plantación, cómo terminamos al final de la brotación, que es el periodo donde centramos nuestras evaluaciones, y muy importante y poco estudiado en nuestro territorio, y con un poco de análisis para determinar, digamos, o tratar de hacer expresar su máximo potencial. En cuanto a los semilleros, evaluar el manejo adecuado hasta la cosecha de las yemas y una evaluación sanitaria previa a la plantación para asegurarnos de que tenemos yemas de excelente calidad. En cuanto al sistema de plantación, en donde está involucrada la cosechadora de yemas, que vamos a llamar a partir de ahora, porque consideramos que es una herramienta en donde se han estudiado los daños y algunas modificaciones que se pueden hacer en ella para tratar de disminuirlos, considerando que es clave en un momento, ¿no es cierto?, de perfilar ya nuestra futura plantación, ya que una yema sana nos va a dar un brote sano al futuro. Y bueno, la plantadora, principalmente evaluar también daños y su distribución en el campo y cómo se comporta en las diferentes zonas. Y los diferentes criterios que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la presentación. En cuanto al suelo, como ya lo dijimos, por cada región agroecológica acá en nuestra provincia tenemos diferentes tipos de suelo.
pero principalmente podemos decir que a los cañaverales les gustan suelos de una textura franca, pero da la particularidad que en nuestra zona tenemos en las diferentes regiones agroecológicas un mix de texturas que son muy variables y que en algunos casos varían hasta en el mismo lote de ensayo que realizábamos las mediciones, había variaciones en las texturas del suelo de metro a metro. Entonces todo eso se ve reflejado también en los resultados y bueno, en los errores en la experimentación también que se van dando a medida que vamos avanzando en los diferentes ensayos, que íbamos avanzando. Otro factor importante eran las condiciones de humedad al momento de la plantación. Se dio la particularidad que en estos 3 años de ensayo, del año 2017 hasta el 2019, en donde se fue evaluando año a año la plantación, las condiciones de humedad del suelo fueron siempre cercanas a capacidad de campo al momento de las plantaciones, encontrándose, digamos, condiciones óptimas para el establecimiento iniciales de los brotes. Un párrafo aparte, acá es las condiciones en que se presentan ya los suelos en el área cañera de Tucumán. Generalmente, bueno, tiene una larga historia nuestra producción. Hay lotes que tienen más de 100 años, 120 años de cultivo de caña de azúcar. Entonces ya son suelos con una estructura masiva. Son suelos con falta de estructura generalmente, que INTA ya lo ha determinado en estudios anteriores, en donde vemos los efectos de la labranza en el momento de la plantación y cómo reducir los efectos del tránsito para evitar la compactación, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en las plantaciones de caña de azúcar. Algo que se ha observado y que se lo ha considerado como que lo pongamos como protocolizar y que tratemos de arrancar en todos los ensayos con rotaciones de suelo, que vengan en rotación previa. Generalmente acá en la provincia se usa soja, como ya lo explicaron en los disertantes anteriores, pero bueno, se dieron en muchas situaciones y hay muchos productores que utilizan el sistema caña sobre caña sin rotación de otros cultivos. Y bueno, en base a esto se evaluó una evaluación cualitativa de la preparación de suelo, ya que no encontrábamos un método que se adecue y que sea práctico para el productor al momento de terminar una labor, ¿no es cierto?, y definir si el suelo estaba en condiciones óptimas de ser plantado o no. Entonces establecimos 3 rangos. En este caso acá se observan 2 fotos con una buena preparación y una mala preparación de suelo. Una buena preparación con un diámetro de agregado menor a 5 centímetros, una preparación regular con agregados de 5 a 10 centímetros lo consideramos, y una mala preparación con agregados mayores a 10 centímetros. Las propiedades físicas, digamos, de los suelos se ven alteradas principalmente al momento de su preparación en cuanto a la estructura, en la densidad, y la temperatura del suelo también juega un rol importante al momento de la pérdida de humedad. ¿Cómo logramos apreciar la preparación del suelo o la preparación de la cama de siembra en su efecto en cuanto a la brotación y el porcentaje de fallas en los cañaverales? Se observó en las condiciones de una mala preparación de suelo que teníamos una muy bajo porcentaje de emergencia, llegando en promedio al 13%, y un porcentaje de falla del 17%. En una preparación regular vemos un efecto exponencial, en donde mejora un poco la condición de preparación del suelo, el porcentaje de emergencia comienza a aumentar a un 20%, y en una buena preparación del suelo, los porcentajes de brotación aumentan un 44%, y ya se observa un porcentaje de fallas casi despreciable, que es un 3% en el surco. Cabe destacar que generalmente las condiciones de mala preparación de suelo se dan en situaciones
digamos que no son las óptimas. Generalmente acá los productores, y se dan en los sistemas de plantación caña sobre caña, es donde se observaron principalmente, y condiciones de suelo con excesiva humedad, en donde algunos productores, por cumplir su cronograma de plantación, realizan la misma bajo condiciones, digamos, que no son las óptimas al momento de realizar las labores, y bueno, los resultados que se tienen que esperar no son los mejores. En cuanto a en las zonas de buena preparación del suelo, cabe destacar que vienen en un sistema de rotación, donde ya hay una preparación previa el año anterior, donde se descepa, generalmente acá en la provincia de Tucumán se hace el descepe, se pasan 2 rastras, se hace un cultivo de profundidad si es necesario, y se realiza una siembra con soja, y al año siguiente es donde se realiza la plantación. Cabe destacar que en nuestra provincia no se realiza, o no es una práctica común en los productores, hacer un análisis de calidad física del suelo, en donde se determine la estructura del mismo, si existen capas de compactación o no, para de esta forma nosotros realizar un buen diagnóstico y definir una preparación adecuada del suelo. Creo que es una materia pendiente para los productores llevar a cabo este análisis de calidad, que es fundamental. Hemos observado en estos 3 años de ensayo que es fundamental la preparación del suelo para que la plantación sea exitosa en el sistema de plantación mecanizada, ya que la misma, al ya introducir al momento de plantación una semilla que ya viene bastante deteriorada por el sistema de preparación de la misma, que es una cosechadora integral, que trabaja con la única modificación del sistema de cuchilla, y tiene mucha lastimadura, así por decirlo, la destaca, y se produce una gran pérdida de peso de la caña por deshidratación, se produce una gran infección de patógenos en el suelo, que ya vamos a ver más adelante en la presentación. En cuanto a la evaluación de la caña semilla, un poco ya lo explicó el ingeniero Juan Jardina, se realizó un análisis de la rotación potencial. En los 3 años en donde se realizó el ensayo, cabe destacar que las calidades de las cañas semillas utilizadas en todos los ensayos que se llevaron a cabo fueron excelentes. Un poco como para corroborar, se realizó una rotación potencial, la cual se realizaba en cámaras de rotación con temperatura controlada a 30 a 32 grados centígrados, una humedad en capacidad de campo, en terrinas con sustratos, mezcla de perlome y mantillo o compost que utilizamos acá en nuestros ensayos en invernadero. En los 3 años se observó, en el año 2017, en donde el criterio de evaluación de la rotación potencial fue en la caña proveniente del semillero, se hacía una extracción de yemas uninodales y se la colocaba en la terrina para evaluar su rotación. Y en el caso de la evaluación de la semilla proveniente de la máquina, se hacía una extracción de las muestras y se realizaba la plantación en terrinas de la estaca entera. Por eso a mí en este primer año del ensayo observo que tengo un 90% de rotación potencial en la caña del semillero y un 65% de rotación potencial en la caña proveniente ya de la cosechadora. A este criterio de selección de las yemas, en los años 2018 y 2019 ya lo unificamos, en donde las yemas a evaluar solo eran las yemas que veíamos que estaban viables, o sea, no se observaba daño en las mismas, y se reflejan los resultados en donde casi la rotación potencial de una yema
proveniente del semillero y una yema viable seleccionada de la máquina cosechadora, casi tienen el mismo porcentaje de brotación y no se ve diferencias que sean estadísticamente significativas entre las mismas. En el tema de la cosechadora de caña, en este caso cosechadora de yemas, como lo queremos plantear, digamos, este nuevo concepto, el objetivo era obtener una estaca con un tamaño ideal y con el menor daño mecánico posible. Y de esta manera manejar el porcentaje de pérdida y tratar de disminuirlo. En los 3 años de ensayo se observó, en este caso en el año 2017, tengo la máquina 1, máquina 2 y máquina 3, se observa que los promedios de tamaño de estacas varían muy poco de una maquinaria a la otra, o sea, 28, 24 centímetros cada estaquita procesada por la máquina y 31 centímetros. Los porcentajes de yema, o el número de yemas, no porcentaje, el número de yemas, estaban alrededor de 2,2, 2,6, 2,5, y así sucesivamente se repite este patrón sin encontrar, digamos, alguna tendencia en donde nos diga que a mayor tamaño de estaca podemos tener mayor número de yema o no. Principalmente el número de yemas por estacas depende del estado inicial del cañaveral. O sea, si una caña que tuvo un buen desarrollo, buenas condiciones de temperatura y humedad durante toda su etapa de crecimiento, vamos a obtener yemas entre nudos elongados, en donde al momento de realizar el troceo y conteo de yemas nos va a dar un menor número de yemas por estaca. Entonces, es un concepto muy aleatorio, pero generalmente podemos decir que a mayor tamaño de estacas, por lo general nos va a dar mayor número de yemas, pero eso dependiendo de las condiciones. Si tenemos un cañaveral que ha sufrido durante toda su etapa de desarrollo, al tener mayor tamaño de estacas, vamos a tener un mayor número de yemas también, mayor a lo normal debido a que los entrenudos son más cortos. Podemos decir que en los 3 años de ensayo tuvimos un tamaño promedio de estacas de 29 centímetros aproximadamente y un porcentaje de daño en la cosechadora que rondó el 26%. En este caso, bueno, ya lo explicó Juan Jardino también, hay un porcentaje de daños invisibles en donde no se los observa a simple vista y depende de en qué condiciones estaba la cosechadora de yema al momento de realizar. Hay algunos productores que trataron de mejorar su máquina cosechadora de yema, implementando algunos sistemas de engomados para evitar golpes y otro tipo de roturas que se le puede provocar a la yema, pero bueno, debido a la agresividad que tiene el sistema al momento de la cosecha, todos estos acoples que se le hace a la maquinaria no dieron buenos resultados porque al poco tiempo de comenzar a utilizarlo, se empiezan a desprender, a despegar y no se observa que tengan durabilidad. Entonces, al principio pueden mejorar un poco el performance del porcentaje de daño, pero no tienen durabilidad en el tiempo y en estos casos en donde los sistemas están 3 o 4 meses trabajando para realizar la plantación, no llegan a cumplir un ciclo de trabajo. En cuanto a la plantadora, durante los 3 años de ensayo evolucionamos de un sistema de mecánico de distribución hacia un sistema hidráulico de distribución, en donde en el último año de ensayo propusimos que solo se trabajara con una máquina con distribución hidráulica.
Bueno, ya lo remarcó Juan Jardina, los porcentajes de pérdida por daños en la plantadora son despreciables, ya que son menores a un 2 o 3%. En algunos casos hasta no se observaba daño en la plantadora, pero el ítem a evaluar fue principalmente la distribución, que era una, digamos, de las fallas que venían observando los productores en sus cañaverales, debido a que en algunos sectores en donde no ven caña de semilla, era porque nunca se había plantado la caña bajo el surco. Entonces, en este caso, la empresa fabricadora de la plantadora ha mostrado mucho interés en mejorar su sistema, y a medida que íbamos avanzando en el proyecto, iban teniendo muy en cuenta todas las recomendaciones que iban saliendo a partir del proyecto. Entonces, al final del proyecto podemos decir que la distribución de las yemas sigue teniendo una tendencia irregular. Como explicaba Juan, tratábamos de establecer una frecuencia de yemas en donde estemos rondando el promedio ideal que se planteó al momento de diseñar los ensayos, que eran 40 yemas totales en una plantación mecánica convencional y 30 yemas totales en una plantación comercial con la densidad reducida para disminuir el consumo de caña de semilla. Acá cabe destacar que hablamos de yemas totales. A esto hay que descontar, ¿no es cierto?, el porcentaje de pérdidas que tenemos de yemas, y llegamos a un ideal de 30 yemas viables en un sistema de alta densidad de plantación, un sistema comercial de plantación, y 20 yemas viables en un sistema, 20 a 22 yemas viables en un sistema de densidad reducida. Lo más importante acá que se logró con el sistema hidráulico es que no se encontraran fallas en la plantación, debido a que el sistema hidráulico nos asegura un flujo continuo de semillas hacia el surco, lo que provoca que no haya fallas por falta de semilla, ya que en las mecánicas generalmente por algunas desperfecciones del terreno o algún otro factor hace que la máquina deje de operar correctamente y nos generaba fallas en la plantación. Entonces, en este caso la fábrica de las plantadoras sigue trabajando en tratar de mejorar. Esto es muy loable, digamos, porque le dieron mucha importancia al proyecto y están pensando en futuro y en una mejora continua de la plantadora. Ya agregaron sensores de flujo. Creo que en el futuro es muy posible que hasta las plantadoras vayan regulando los kilos que van tirando metro a metro, o por lo menos cada 50 a 100 metros de plantación, para que tengamos una seguridad en la plantadora que nos garantice poder regular a nuestro criterio de la mejor manera posible la densidad de plantación o las yemas por metro que nosotros queremos colocar en el surco. En cuanto al consumo de la caña de semilla, que en estos últimos años tiene un gran peso en el costo de plantación, como ya lo decían anteriormente, hemos observado que cuando nosotros evolucionamos de un sistema de plantación manual a un sistema comercial que se iguale en las condiciones de que no tengamos fallas con el sistema manual, los productores habían pasado de un consumo de 8 toneladas aproximadamente por hectárea de caña semilla a 13 toneladas y media, y en algunos casos más, observándose un incremento en el consumo de un 63% de caña semilla, que hoy tiene un gran peso en el costo de la plantación. Uno de los objetivos del proyecto era disminuir ese consumo
y ver qué resultados se lograban a medida que jugábamos o regulábamos un poco la densidad de la plantación. Entonces logramos incrementar, digamos, versus manual, solo un 30% el consumo de caña semilla, lográndose cañaverales con excelente población de tallo. Y la evaluación de los diferentes criterios en función a las regiones agroecológicas que se presentan acá en nuestra provincia, ya hicimos énfasis en la preparación del suelo, en donde lo fundamental es definir la preparación del mismo en función de un buen diagnóstico. Es la base principal para arrancar con nuestra plantación y garantizar un éxito, garantizar el contacto suelo-semilla o suelo-estaca para que la caña no comience a sufrir pérdidas por deshidratación u otros factores que afectan a su potencial de brotación. En cuanto a las condiciones del suelo, evaluamos temperatura y humedad en el ensayo y encontramos que en nuestra provincia, en nuestra época, donde se realiza el mayor porcentaje de plantaciones, que generalmente va de junio a julio, las temperaturas medias acá presento en este cuadro, las isotermas de la provincia de Tucumán, en las diferentes regiones agroecológicas, en el mes de julio en nuestra provincia. Es una referencia de Fada y Zucardi del año 1972 y representa las condiciones térmicas en nuestro momento de plantación. Cabe aclarar que los promedios de las isotermas en este mes en la provincia de Tucumán se vieron reflejados al momento de la realización de la plantación, encontrándose, vemos acá en el gráfico, en la época de plantación, mayo-junio, en la llanura chaco-pampeana, en la provincia de Tucumán, que la temperatura del suelo promedio al momento de plantación era de 12,5 grados centígrados, coincidiendo con la temperatura de las isotermas de Fada y Zucardi. Entonces podemos decir que al momento de la plantación la temperatura del suelo está reflejada por la temperatura medioambiental. Habíamos tratado al momento de comenzar los ensayos de hacer un seguimiento y evolución de la temperatura en todo el ciclo de brotación de la caña, desde plantación a brotación, pero se vio que había muchas dificultades en la interpretación de las temperaturas de los sensores que se habían colocado. Pero lo que se logró rescatar en esta parte del ensayo es que las temperaturas coincidentes al momento de la plantación son a las temperaturas promedios ambientales que se dan en la provincia de Tucumán. Después, si seguimos viendo el gráfico, en la región de la llanura deprimida, en junio-julio, época de plantación, se observa también que la temperatura del suelo de 13 grados centígrados es coincidente con las isotermas de Fada y Zucardi. Y ya en la plantación tardía de agosto-septiembre, lo llamamos tardía acá en nuestra región, en la llanura deprimida, se refleja un incremento en la temperatura del suelo propio de que ya estamos en un momento en que la temperatura acá en nuestra provincia comienza a incrementarse paulatinamente. No encontramos un mapa de isotermas para esta época, ya que no están disponibles, pero creemos que va acompañando la temperatura medioambiental, ya que coincidían con las temperaturas de las casillas meteorológicas de la experimental Famayán.
El tapado de la caña semilla, como lo explicaba el ingeniero Jardina, es muy particular acá en nuestra región. Entonces, a medida que avanzaba el proyecto, se comenzaban a hacer nuevos planteos y a tratar de realizar nuevas experiencias para determinar si es fundamental o no el bordo al momento de la plantación en el sistema de plantación mecanizado de caña de azúcar. Cabe destacar que en la provincia de Tucumán se usa el sistema de bordo, ¿no es cierto?, un poco para proteger a la caña semilla al momento de la plantación, ya que se da una época en que las condiciones de temperatura y humedad de los suelos no son favorables para el cultivo. Son épocas frías, como tenemos el régimen de lluvias monzónicos, los suelos se encuentran secos, entonces la idea es proteger a la caña de la deshidratación fundamentalmente y de su pérdida de la rotación potencial a futuro. Lo que observamos en el último año del ensayo, en donde ya aplicamos todos los criterios de manejo que se podían utilizar en el sistema de tapado o no de la caña de azúcar al momento de la plantación. En este caso, en el gráfico, muestro un ensayo realizado acá en San Agustín, donde se observa el porcentaje de brotación en la campaña 2019-2020. Si bien ya lo explicó el ingeniero Jardina, los criterios para el primer desboquille se había determinado 30% de las yemas viables brotadas, con brotes mayores a 4 centímetros, 3-4 centímetros, o clavos, y el segundo desboquille o bajado de borde a los 60% de yemas viables brotadas, con clavos mayores a 4 centímetros. En base a estos criterios, se realizó las diferentes tareas y observamos en el sistema de plantación mecánica comercial con una densidad de 40 yemas totales, en la época del primer desboquille, un 23% de brotación de caña de azúcar. Casi con similares resultados, se observa el mismo tratamiento, pero en la fecha del segundo desboquille. Podríamos decir que entre el primer y segundo desboquille no se observan diferencias en cuanto a la brotación o establecimiento de los brotes iniciales en el cultivo. Acá observamos en barra celeste el sistema de plantación sin bordo. ¿Qué particularidad se da acá? En el sistema de mecánico reducido de 30 yemas, se observa un alto porcentaje de brotación del 20%, del 29%, superando al sistema del primer y segundo desboquille de 40 yemas, y un 17% también de brotación en el sistema en el tratamiento de 40 yemas, o sea, alta densidad. Cabe destacar, aquí se dan estas diferencias entre estos dos tratamientos. Principalmente lo que se observó al momento de realizar el tapado de la caña semilla en el lote de ensayo experimental que habíamos utilizado, es que en las parcelas que se evaluaron del tratamiento comercial con 40 yemas sin bordo, no se observó un buen tapado de la caña. Y evaluamos que este mal tapado que se realizó al momento de realizar el ensayo, ya que la máquina le habrá tocado alguna zona de terreno más dura, generalmente porque son muy heterogéneos los suelos, hasta en los lotes experimentales, como les comentaba al principio, se había observado que no había una buena terminación en el tapado. Así que principalmente esta diferencia creemos que se debe a que la regulación del tapado en este tratamiento particularmente
había sido un poco deficitaria. Pero bueno, eran las condiciones del ensayo y lo continuamos así hasta el final. Y en el caso de las plantaciones, el tratamiento de mecánico reducido a 30 yemas, con primera y segunda de boquilla, también casi sin diferencia muy significativa en la evaluación de la brotación inicial del cañaveral. Acá entonces concluimos que podemos decir que los tratamientos con o sin bordo no presentan diferencias significativas y en algunos casos, dependiendo de las condiciones, principalmente de preparación del suelo, podemos decir que en algunas regiones agroecológicas de la provincia podremos realizar plantaciones sin bordo. Cabe destacar también que la fecha de plantación es un criterio también fundamental para definir si es conveniente o no realizar bordo, ya que si vamos a una plantación tardía, en donde ya las temperaturas iniciales o las temperaturas base de cada variedad de caña semilla están por arriba de la temperatura ambiente, ya está por arriba de la temperatura base de flotación de cada variedad, podemos decir que al momento de realizar la plantación ya se está induciendo la brotación de la caña. Entonces, si es conveniente o no realizar bordo, queda a criterio de cada productor y dependiendo de las condiciones de preparación del suelo fundamentalmente y de las condiciones de humedad que todavía tenga el lote al momento de realizar la plantación. Es un criterio muy fino que tiene que tener en cuenta cada productor para definir si lo hace con o sin bordo, ya que los resultados en el tratamiento sin bordo, que era lo que principalmente queríamos evaluar en este caso, dio unos resultados satisfactorios en relación al porcentaje de brotación de la caña. Al iniciar la campaña de ensayo en el año 2017, se comenzó a destapar la caña de semilla en los diferentes ensayos y se observaba que la caña sufría un gran deterioro a medida que aumentaba su permanencia bajo suelo en toda la etapa otoño-invernal en que la caña pasaba abajo del suelo hasta que se realizaba el boquille o se ya inducía la brotación de la misma. Se llegó a ver cañas deterioradas al 100% prácticamente, en donde los brotes eran afectados por los patógenos y aunque hayan iniciado su brotación inicial y elongado hasta 3-4 centímetros, en algunos casos ya estaban saliendo a la superficie, el brote moría por el ataque de los patógenos del suelo. Entonces, en el primer año de los ensayos, se despertó una alerta en donde comenzamos a ver qué se podía mejorar para que la caña no se deteriore tanto. Cabe destacar que en todos los ensayos realizados en estos 3 años, en ningún momento de los ensayos se realizó la aplicación de productos de protección de la caña de semilla o algún otro estimulante para mejorar la brotación de las mismas. Todo se hacía con las condiciones del suelo cruda versus la caña de semilla como la introducíamos nosotros desde el semillero, sin el agregado de ningún producto. Cosa que en la práctica hoy en día no se realiza. Casi el 100% de los productores que utilizan plantación mecanizada están aplicando algún producto, aunque sin saber ciertamente cuáles son sus efectos, o si es 100% eficiente su aplicación, lo están realizando para tratar de proteger un poco la caña de todo esto deterioro. Lo que se realizó en un principio fue tratar de identificar los patógenos que atacaban a la caña de semilla. Entonces, para esto
acá con el equipo de fitopatología de la sección caña del ingeniero Sergio Pérez Gómez. Se realizó un trabajo en donde se extrajo las cañas semillas del suelo después de 7 días y 15 días de que las mismas permanecían en el mismo, donde ya se había comenzado un proceso de colonización de las mismas. Se realizó una extracción de cortes o secciones de la médula de la caña, se realizó cultivos in vitro y se llevó a un cultivo para tratar de identificar los patógenos. Se identificó varios hongos del complejo Fusarium y también Coletotrichum. Son los dos principales que habíamos encontrado también en la bibliografía, así que era coincidente con los patógenos que estaban atacando, en este caso, a la caña semilla que introducimos al suelo. Por esto mismo, una vez de identificados los patógenos, se realizó una prueba de productos fitosanitarios en conjunto con empresas y la colaboración de los grupos CREA, que son los que proveyeron los productos, y se realizó también un tratamiento bajo condiciones controladas, en donde, como se observa acá en las bandejas, se realizaba una aplicación que sea 100% efectiva sobre la estaca de caña, en donde se la sumergía durante 3 segundos para que el producto tome contacto con la caña, y de ese modo se la introducía ya en las terrinas y se la llevaba a una cámara en donde la temperatura era controlada a 16 grados centígrados, y se la llevó a la misma durante 30 días. Y lo que habíamos determinado era el área de infestación que tenía cada estaca a lo largo de estos 30 días, y se determinaba un porcentaje de infestación de la misma. Se observaron tratamientos que fueron bastante efectivos, sin llegar a ser 100% efectivos en ninguno de los casos, y tratamientos que tenían muy poca efectividad o que disminuyeran el área de infestación de forma importante. En base a esto ya se comenzó a realizar recomendaciones de cuáles son los productos que mejor se habían comportado para la protección de la caña semilla y que hoy están muy utilizados. Otro ítem también que surgió después de realizar la selección de cuáles eran los mejores productos para aplicar en la caña fue la aplicación de los mismos en la plantación, o sea, la eficiencia de aplicación de los mismos sobre la caña semilla en el tren de plantación, por así decirlo. No realizamos todavía la evaluación de todos los productos con los que habíamos iniciado el proyecto, ya que encontramos un gran problema que era la eficiencia en la aplicación o el mojado de la caña semilla al momento de la plantación. Se trabajó con las estaquitas, se le colocó tarjetas hidrosensibles en los laterales, en las secciones de los cortes de la caña, y se trató de estimar un porcentaje de mojado o de aplicación sobre las estacas, lográndose o determinándose muy bajo porcentaje de aplicación, en donde eran menores al 40%. Estos datos todavía no son concluyentes porque haría falta seguir ensayando, pero todavía no podemos terminar de definir las aplicaciones, ya que estamos viendo que por más que el producto sea muy efectivo, si hacemos una mala aplicación, los resultados que vamos a obtener no van a ser satisfactorios al momento de la evaluación. Así que uno de los ítems en el que vamos a seguir trabajando y tratar de sumar a otros grupos interdisciplinarios
en donde se dediquen, o sean más especialistas en lo que son aplicaciones de fitosanitarios, nos colaboren para tratar de mejorar la aplicación de estos productos que son muy importantes para también mejorar los performances de brotación y de esta manera poder seguir disminuyendo la cantidad de semilla utilizada al momento de la plantación. Bien. Por último, hicimos en las diferentes regiones, en los diferentes ensayos, la estimación de la producción en todos los tratamientos que fueron surgiendo a lo largo de estos 3 años, evaluando el rendimiento fabril y el rendimiento cultural. Observándose que el rendimiento fabril en ninguno de los casos tuvo incidencia o tuvo diferencia significativa por el sistema de plantación que estamos utilizando, que era lo esperado. Y en cuanto al rendimiento cultural, también en los diferentes tratamientos que logramos concluir al final de los 3 años de ensayo, que son con desboquille temprano, un segundo desboquille en una época más tardía, o directamente sin bordo, la producción en toneladas de caña por hectárea no presentaron diferencias estadísticamente significativas, por lo que concluimos que en este año 2019-2020 no hay una contraindicación que puede decir no trabajemos o trabajemos sin bordo. El productor podría elegir entre los 3 sistemas y creo que los resultados serían satisfactorios de todos modos. Como ya lo había dicho anteriormente, en función de los criterios que hemos expresado en cuanto a condiciones de preparación del suelo, humedad del suelo y la época de la plantación. Y bueno, en principio la presentación dice las claves, entonces cabe decir que cada productor tiene que introducir su clave de plantación y esta clave va a ser en función de los criterios técnicos de cada uno, pero todos estos criterios van a estar basados en la información que se ha generado a lo largo de estos 3 años con el proyecto, que creemos que hay mucha información y de mucha utilidad para todos los productores y para las diferentes áreas de la provincia de Tucumán, en donde se han expresado diferentes condiciones de producción y los resultados han sido muy satisfactorios en todos los casos. Bueno, muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo de INTA FUMAYAC, que han colaborado también en todos los ensayos, en los análisis estadísticos, en el apoyo logístico, al ingeniero Pérez Gómez, fitopatólogo, Julio Sáenz, en todo el apoyo de evaluación estadística, el ingeniero Arturo Felipe, que es nuestro jefe del Grupo Caña de Azúcar, en la colaboración y apoyo logístico para llevar a cabo todo este proyecto. Muchísimas gracias. Muy bien, para los que se engancharon tarde, esta es la tercera charla del segundo módulo de esta jornada. Mi nombre es Esteban Brito y el objetivo de mi charla es contarle cuál es la experiencia de Compañía Azucarera de los Balcanes con respecto al proyecto de plantación mecanizada. Voy a tratar de ser breve. Bueno, con respecto a la experiencia, hace 10 años como empresa que venimos trabajando nosotros, no de manera continuada, pero ya en el año 2010 plantamos nuestras primeras 50 hectáreas de manera mecanizada con una plantadora de desarrollo local. En el año 2014 y 2016 tuvimos unas experiencias con éxito utilizando la distribuidora como herramienta mecanizada. Y ya a partir del año 2017 es que incorporamos a nuestra primera plantadora hidráulica y automática. En ese año plantamos 580 hectáreas y fue el año en el cual se inició el proyecto, o sea que acompañamos al proyecto y actualmente nuestro objetivo es que el 30%
de nuestras plantaciones, que eso sería 1.500 hectáreas, sean plantadas de manera mecanizada. Sin lugar a duda, toda esta historia no es ni más ni menos que un ir y venir de experiencias y aprendizajes. Lo que me pidieron a mí es que un poco que diga cuál es para nosotros, como técnicos, el aporte que hizo el proyecto de plantación mecanizada. Yo lo he resumido en una frase, que es la otra mirada, y esto es porque cuando se inició la idea, la necesidad de evaluar esta tecnología, a nuestros investigadores le pedíamos saber cuál era el daño que nos realizaba la plantadora a la semilla, y resulta que los primeros resultados dieron que es la cosecha la que realiza el mayor daño. Entonces todas las miradas fueron hacia la cosecha de la semilla, con la intención de hacer las modificaciones para minimizar los daños. Con respecto a las yemas, también, o sea, la pregunta era ¿cuántas yemas por metro es lo ideal? Y la respuesta fue, lo más importante es lograr una buena distribución. Si uno logra una buena distribución de semilla, como quedó muy claro en la jornada, a partir de ahí se puede recién comenzar a bajar la cantidad de yemas por metro. Nosotros, junto con el proyecto, hemos logrado bajar alrededor de un 25% la cantidad de yemas que usamos actualmente en nuestras plantaciones mecanizadas. Con respecto a la operatividad, hemos incrementado un 130% nuestra operatividad en todo este proceso del 2017 al 2020. Y esto se debe a todas las personas que forman parte del proyecto, gracias a ellos, y a empresas también que fueron invitadas en una reunión de CREA de nuestra empresa, en la cual teníamos una problemática muy marcada de operatividad, y actualmente tenemos un promedio de plantación, ya que contamos con 2 plantadoras mecanizadas, un promedio de plantación por máquina de 7 hectáreas por máquina y por día. Con respecto a lo que es la preparación de suelo, también no voy a ahondar en esto, pero es muy importante. Yo creo que aquí podría decir yo que hay que tener una mirada exigente en el 100% de la superficie que vamos a plantar con plantación mecanizada. Debe haber una muy buena preparación de suelo. Con lo que respecta a bajar bordo, que se ha hablado mucho en esta jornada, es porque realmente ha sido un gran aporte del proyecto, y esto es porque era una técnica que no tenía un criterio, o sea, cada uno realizaba la tarea en el momento que le parecía conveniente, con diferentes objetivos. Actualmente realizamos el monitoreo de los lotes a realizar la tarea, y con un criterio de brotación, no de emergencia, como eso que tiene que quedar muy claro, que entre un 40 y un 60% de brotación. Ya hace 2 años que venimos realizando la tarea de bajado de bordo, y no solamente en las plantaciones mecanizadas, sino en el 100% de nuestras plantaciones. Y lo más importante, quizás, que nos ha aportado el proyecto es el trabajo en equipo. O sea, sin lugar a duda, este trabajo en equipo como un modelo para poder resolver una problemática del sector. Es muy admirable esto, ya que el proyecto, como habrán visto, y como Fernando también lo ha resaltado, el proyecto ha puesto a trabajar a las instituciones, al sector productivo y a las empresas privadas que han apoyado al mismo, y el proceso fue llevar algunas apreciaciones que teníamos nosotros y que veníamos realizando en las plantaciones mecanizadas, a ponernos a cavar, a medir, a generar una información muy sólida y sobre todo a generar un criterio para la toma de decisiones. Porque es muy importante en este sentido que hubo otra mirada para que esto se genere como una información sólida. Y toda esa información ha sido hoy ya puesta
de manifiesto en esta jornada. Acá en esta placa, como ya una visión personal, como toda tarea tiene ventajas y desventajas. Quizás merece, ya que es una técnica que la estamos implementando, merece discusión de algunas cuestiones operativas, logística, de sustentabilidad, consumo de energía, y también, por ejemplo, con el costo. También hay algunas empresas que consideran que la plantación mecanizada, o tienen como costo que el mecanizado es más costoso. Para nuestra empresa es menos costoso que una plantación manual. Si hacemos una pequeña referencia a esto, a este tema del costo, yo puedo decir que si lo fraccionamos en 3 al costo de una plantación, la preparación del suelo, al ser exigente, seguro va a ser igual o más costosa. Con respecto a lo que es la caña semilla, nosotros estamos de promedio usando 3,6 toneladas más por hectárea que una plantación manual. Esto no es más que el resultado del ajuste por el daño extra que genera la cosecha de la semilla mecanizada. Este incremento de caña semilla nos incrementa un 8% el costo global general de la plantación, pero nuestro gran ahorro está obviamente en la mano de obra. Actualmente nosotros tenemos hoy una tasa de reemplazo de 1 a 7. Eso quiere decir que por los surcos diarios que planta la performance de nuestras plantadoras, una persona que está trabajando en el sistema de plantación mecanizada está reemplazando a 7 personas en la plantación manual. Entonces, lo más importante, lo que quiero decir es que nos pongamos de acuerdo, hagamos la discusión que haya que hacer, pero que lo que tenemos que generar es una herramienta que cuando el productor cañero la implemente en sus cañaverales le dé muy buenos resultados. Y por último, les quiero dejar una recomendación. Esta recomendación es muy clara: realizar el control y el monitoreo de las tareas. O sea, todos los días, mientras realizamos la tarea, hay una persona que realiza entre 6 a 8 muestras por día. Esta persona lo que hace es tapar 2 metros, realiza la distribución, la cantidad de estaca, la cantidad de yemas por estaca, estacas o esquejes, que por ahí es un término más global, esquejes. También el largo de las estacas para ver, porque esto, como ha quedado claro, está directamente relacionado con una buena distribución. Entonces, y además también categorizamos a este tamaño de las estacas y agregamos fecha, variedad y toda la información que podamos tener. Entonces, esta tarea se realiza diariamente y para nosotros es muy importante esta información porque es con la que podemos tomar decisiones, ya que a medida que van pasando las épocas de plantaciones, las condiciones van empeorando. Entonces, si ustedes miran la imagen, pueden ver una excelente distribución, sin lugar a dudas una cantidad de yemas muy apropiada, pero si observan el contenido de humedad del suelo, es bastante crítico, sobre todo en los lugares que plantamos en el 100% en secano. Por eso, es muy importante el control y monitoreo de la tarea, ya que todo lo que se mide se puede mejorar. Eso es todo. Agradezco la presencia de todos ustedes, quedo a disposición por preguntas y agradezco también a mi equipo de trabajo, al equipo de trabajo al cual pertenezco, de Compañía Azucarera de los Balcanes. Muchas gracias.